No, ¿quién chingado va a estar aquí hasta las 3 de la mañana? Tengo un chingo de sueño. Sí, ya sabemos, güey, ya se te vio. Está mi Chucho el oso, miren. No se alcanza a ver porque está abajo del poste. Y el poste le da la... Porque mañana... ¡Uy, no mames, güey! ¿Escucharon eso, güey? Ah, cabrón. ¿Qué es? ¡Ay, güey, no mames, güey! ¡Sí, mira, güey! ¡No, oye, no mames, cabrón! ¿Quién es, güey? ¡Corre! Si hay algo que ha hecho sudar a incontables generaciones, ha sido la leyenda de esa mujer que deambula por las noches llorando en busca de sus hijos. Y no es para menos, La Llorona es una leyenda que está tan arraigada a la cultura latinoamericana como la mismísima religión católica. Porque sí, todos tenemos a un conocido que jura por la vida de su madre que ha presenciado algún tipo de avistamiento de esta misteriosa figura. Todos escuchamos estas historias en aquellas reuniones familiares en donde nuestros tíos, ya intoxicados por el alcohol, comenzaban a contar sus encuentros con este espectro femenino que vagaba por lugares rurales o por las calles de algún pueblo. Ya saben, el típico, en pueblo tal a medianoche se aparece la Llorona. Sin embargo, la Llorona es más que un espectro que busca pegarle un susto a cualquiera. Es algo muchísimo más simbólico para los pueblos de Latinoamérica, algo que es más importante, pero que por desgracia, conforme pasan los siglos, nos vamos olvidando de su impacto en nuestra cultura. Imagínense, la historia de la Llorona ha circulado desde hace alrededor de 500 años, incluso se cree que desde hace muchísimo más tiempo. Entonces, ¿cómo es que ha trascendido tanto desde aquellos tiempos? ¿Por qué sigue siendo una leyenda que parece no desaparecer con el tiempo? Que todo lo contrario, parece que incluso se adapta. Bueno, ya hablaremos de eso más adelante, pero por lo pronto, ¿de qué va esta conocida leyenda? Como cualquier relato oral que se transmite de generación en generación, La Llorona ha sufrido bastantes cambios durante todo el tiempo que se tiene constancia de que existe. Y no solo se trata de todo el tiempo que ha estado circulando, también tenemos que tomar en cuenta su extensión geográfica. No existe rincón en Latinoamérica en donde la leyenda de La Llorona no haya llegado. Por esto mismo existe una infinidad de versiones de esta historia, aunque creo que podemos constatar de ciertos elementos en común que le dan una identidad a esta historia. Como por ejemplo, 1. Es mujer, 2. Se quedó sin hijos, 3. Pasó mejor vida y 4. Deambula por las noches buscando a sus criaturas. Este es el punto de donde comienzan a venir las variantes. La primera tiene que ver en la manera en la que perecen los hijos. Hay contadas excepciones que señalan a un tercero como el culpable del deceso de los hijos, pero mayormente se le achaca a la misma madre el desenlace trágico de ellos. Esto es porque causa un mayor impacto, pues es de los actos más horribles que una madre puede cometer. Después tenemos las variables sobre la forma en la que lo hizo. La más conocida es que los ahogó, y al darse cuenta de lo que acababa de hacer, entró desesperada al agua con esperanza de rescatarlos. Pero se ahogó también. Las razones de su demencia también tienen muchas variables. Una de ellas es que su pareja la engañaba, otra es que le daba más atención a los hijos que a ella, o que simplemente los amaba tanto que para protegerlos los ahogó. Muy buena su lógica. Pero el punto es que no hay versión en la que los hijos sobrevivan o que la madre los encuentre, lo que nos lleva al siguiente punto, que es cómo el espectro purga su pena. Creo que esta es la parte más conocida de la historia, el llanto, ese mítico lamento que implora por sus hijos, que intenta buscar respuesta a dónde están, lo cual es bastante estúpido porque en la mayoría de las versiones es ella quien los mete al agua. Pero como les digo, también hay otras versiones en las que un tercero es el encargado de acabar con la vida de las criaturas, por lo que los alaridos también tienen sus versiones. Está el que ya mencioné con anterioridad, y el que simplemente es un llanto de mujer, un sollozo. Sea como sea, queda la pregunta, ¿de dónde surgió esta leyenda? ¿Hay algo de cierto en ella? Todo esto es difícil de saber porque es una historia que ha acompañado al pueblo latinoamericano desde hace siglos. Sin embargo, creo que podemos encontrar cosas muy interesantes si nos fijamos en las raíces de esta leyenda. El génesis de esta historia se lo podemos atribuir a la misma razón por la que tú tienes los huevos negros y la entrepierna medio amarilla: el mestizaje. La Llorona es una mezcolanza de la cultura española e indígena, más precisamente los mexicas, a quienes se les atribuye en gran medida el origen de esta historia, gracias a su culto al cihuateteo. ¿Pero qué es el cihuateteo? Verán, en la cultura mexica había un culto a estos espíritus femeninos conocidos como cihuateteo. En aquellos tiempos se veneraba un punto casi divino a las mujeres que fallecían durante el parto, tanto así que los familiares de las difuntas tenían que cuidar las tumbas de esas mujeres porque era muy común que llegaran soldados a cortarles dedos o mechones de pelo, porque los consideraban como un amuleto de la valía. Los mexicas creían que estas mujeres tenían la labor de guiar al sol hacia su atardecer. No obstante, también se pensaba que estos espíritus podían servir como portadores de desgracias, cuando se les veía de noche en las encrucijadas o en los caminos. Algunos dicen que se les podía ver llorando de noche, lamentándose por sus hijos.
A veces se les representaba con una calavera en la cabeza o con garras en las extremidades y rodeadas de animales relacionados con la noche. Y como les digo, hay quienes consideraban que ver estos espíritus durante la noche era un mal augurio, tanto así que hay quienes claman que las ciguateteos se veían frecuentemente sobre el Valle de México una década antes de la conquista. Sin embargo, la idea de un tipo de alma en pena femenina que augura futuros funestos no fue algo que naciera en Mesoamérica. De hecho, podemos ver que esa idea ha estado arraigada a muchas culturas a través del mundo. Para prueba de ello, mira estos ejemplos. Por esta misma razón no es de sorprender que los españoles se relacionaran con esta historia, y que de hecho la usaran en su favor para enseñar valores morales al pueblo recién conquistado. Sí, porque ese fue el propósito principal de esta historia, educar al pueblo. No por nada le cae una maldición a una mujer que ha cometido uno de los crímenes más abominables. No obstante, también tenemos que recordar que hay versiones en las que la protagonista de la historia comete adulterio, y la maldición cae sobre ella. En pocas palabras, la leyenda se utilizaba para mostrarles a las mujeres qué podría sucederles si es que no cumplían el rol que tenían asignado en ese entonces. En definitiva, podríamos decir que esas son cosas del pasado, o al menos eso queremos creer. Pero ¿por qué esta historia ha trascendido tanto en el tiempo? Tanto sí que inclusive ya ha hecho su salto al medio electrónico, en donde ya está lejos de ser ese espectro que venía a darnos una lección, que más bien nos muestra que es un espíritu maligno que de verdad viene a causar problemas. ¿Será que ya nadie le hizo caso a sus lecciones? Personalmente pienso que La Llorona es uno de los personajes más emblemáticos de los países de Latinoamérica, porque su sola mención nos evoca tan siquiera un poquito de terror, y sabemos que en aquellos tiempos este tipo de historias tenían mayor impacto. Y como les estaba comentando, esta leyenda está tan relacionada con quienes somos, porque los valores que su presencia quería enseñar ayudaron a fortalecer la manera en la que percibíamos la vida. También he de señalar que su salto a internet es de las mejores cosas que le pudo pasar. Ver estos videos de hace más de 10 años es todo un deleite, a pesar de que estén pésimamente grabados o que sean un bulo total, porque nos muestran una vez más que La Llorona es parte de todos nosotros y que la seguiremos llevando a la próxima y a la próxima generación, así hasta quién sabe cuándo. Sin embargo, también considero que películas de La Llorona matan toda la magia que existe alrededor de este personaje, porque al igual que muchos libros, historias, etc., que buscan que seas tú el que sumerja su imaginación en estos relatos para que tú le des la forma que más te aterra. Lo aterrador de La Llorona era que quedaran muchas preguntas sin contestar, y cuando comienzas a ver que el espectro tiene una fuerza que ni yendo al gym por 10 años puedes lograr, o que dice "ay mis hijos", su esencia va desapareciendo. Para mí este video tiene muchísimo más valor que cualquier película, porque cumple con la función original de la leyenda, de mostrar algo extraño y misterioso, abierto a que quede a la imaginación de cada uno. Primero tenemos esa horrible calidad de cámara, que también ayuda a que el espectro se vea todavía más misterioso, por más ridículo que parezca. Luego tenemos esa típica frase mexicana de "dicen que por aquí espantan". No, pues, dicen que aquí espantan. Para los que no lo sepan, decir eso era algo que te hacía ponerte alerta, no era algo que te podías tomar a la ligera, todo lo contrario. Luego tenemos desde un principio esos llantos misteriosos, seguidos por la aparición en conjunto con una reacción totalmente auténtica. Y para finalizar, tenemos ese final inesperado. ¡Verga, sí la viste, madre, güey! ¿Qué es esa madre, güey? No sé, güey, ¿sí lo viste? Sí, güey, ¿qué es esa madre? ¡Está cabrón, güey! A la verga, tengo un chico. No, güey, no mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. Dime ahora si no crees que esto es mejor que ver a La Llorona aventando gente por todos lados. Sea como sea, quiero recalcar que no hay mejor pasatiempo entre amigos que sentarse a compartir historias de terror, anécdotas, relatos, etc. Muchas veces no nos damos cuenta, pero por más ridículas que parezcan las historias, contadas en ese ambiente puede hacerlas parecer bastante estremecedoras. Porque de alguna manera contarlas en la noche, con los ruidos nocturnos, hace que cualquier cosa pueda ser verdad. No sé, algo tiene esa atmósfera. Si hablábamos de que ya no producía el mismo impacto que antes, espérate que se cuenten momentos como este y verás que se siente diferente. Una de las protagonistas de esas reuniones es sin duda La Llorona. Antes de Slenderman, Jeff the Killer o cualquier otro ente de las creepypastas, estaba este espectro que, si te pones a pensarlo, cumple con todos los requisitos para asustar. Hay una cantidad enorme de espectros femeninos, desde las ya mencionadas Banshees hasta la famosísima Bloody Mary.
Pero La Llorona tiene ese sello único entre todas ellas que la hace resaltar, su característico llanto que se ha escuchado por siglos. Por todo esto considero que es muy importante que no se deje morir a esta leyenda. Me da un gusto enorme que su historia haya sabido adaptarse a la era moderna, y que con certeza va a seguir aterrando a las generaciones que están por venir. Sin embargo, siempre es importante recordar su origen y su impacto en las personas que cuentan la historia.